Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase virtual. Como les dijimos, este año vamos a ir intercalando algunas actividades presenciales con estas otras que tienen que ver con eh, algunos planteos que hemos hecho durante el año pasado y que este año vamos a reiterar, que es una de estas actividades transversales que les habíamos comentado a principio de año, tiene que ver con el ciclo de charlas profesionales que damos todos los años y que hoy iniciamos para el ciclo electivo 2022 a partir de la aceptación lo cual agradecemos de dos invitadas que vamos a tener en la tarde de hoy. Por un lado, la licenciada Mariana Valdés y por otro, la arquitecta Alejandra Amaro, quienes nos van a dar algunas charlas, algunos conceptos acerca de la organización y la planificación en un estudio de arquitectura o en un despacho de arquitectura o inclusive en cualquier otra organización en la que nos toque trabajar, inclusive una empresa constructora, un inmobiliario, lo que fuera. Es decir, algunos conceptos que tienen que ver con esta primera actividad que les planteamos a ustedes, que tiene que ver, valga la redundancia, con la conformación de estos equipos de trabajo para el presente año, y que de alguna manera refleja esta estrategia que planteamos en la cátedra de conformar estos equipos de trabajo de los estudiantes como si fuesen despachos de arquitectura. Es por eso que nos parecía interesante poder escucharlas y que nos aporten a partir de su experiencia, de su especialidad, temas que de alguna forma puedan ayudarlos a encontrar algunas cuestiones que hacen a las misiones, funciones y organización, como les decía, de un estudio o un despacho de arquitectura. Vamos a tratar de tener las dos charlas seguidas. Primero va a comenzar la licenciada Valdés y luego la arquitecta Amaro. Y después vamos a hacer en todo caso las consultas, preguntas y sugerencias que les parezcan interesantes hacerles. Y finalmente vamos a cerrar con una actividad puntual que tiene que ver ya con la cátedra, que es la organización de la exposición del miércoles que viene. Así que, bueno, para no perder más tiempo, en principio agradecerle a ambas disertantes, también agradecerle a Paula que tuvo rápidamente el timing para poder conseguir que estén con nosotros hoy y sabemos que están muy ocupadas y con muchas tareas, pero bueno, se tomaron este tiempito para compartir con nosotros, así que agradecidos desde toda la cátedra para ellas. Bien, Mariana, si te parece, si Bueno, quieres compartir. bueno, primero saludos a todos, buenas tardes. Eh, Voy a compartir y los voy a dejar de ver, pero bueno, espero. Espera. ¿Ahí lo ven? Ahí comienza, vemos la Ah, pantalla, que si me pones en dijo. pantalla completa, capaz se ve, a ver. ¿Ahí ven mejor? Da Sí, como muy se mal ve de con a los ver, Se bordes. ve. ahí, eso, modo pantalla completa. Ahí está. Ahí Está sí. perfecto. Ahora Bueno, sí. Perfecto. bueno, como ven ahí en el título, Impulsando lo Nuestro, y por qué el nombre del título. Cuando Paula me invitó para hablar, me contó que ustedes en este momento están armando el origen, digamos, del estudio o despacho de arquitectura, como decía Mario. Entonces, en principio me dijo para que yo les pueda hablar, porque es muy disciplinaria la competencia de los administradores, hablar de planificación, de visión, misión y valores en las organizaciones. Y cuando empezamos a hablar de la finalidad, encontré este nombre que me inspiré en la publicidad de la empresa YPF, que es Impulsando lo Nuestro. ¿Y por qué Impulsando lo Nuestro? Porque, a ver, cuando yo hablo de alguna consultoría, no sé, en la administración hablamos de consultorías organizacionales, que es o sea, cuando uno presta un servicio, en su caso es un estudio o despacho de arquitectura, me parece que hay ciertas cuestiones
que hay que reflexionar antes de salir a la calle, por decirlo de alguna manera. Entonces, me planteé dos objetivos para la charla. Primero, reflexionar sobre nuestras competencias profesionales y las personales. Y recién después, ponernos a reflexionar sobre el concepto que ustedes tienen de qué es un estudio o despacho de arquitectura. Entonces, si yo les pregunto cuál es el concepto que ustedes tienen del estudio de arquitectura, tiene que ver con qué es lo que ustedes van a ofrecer en la actualidad de hoy. Pero esto de reflexionar primero sobre las competencias profesionales y personales tiene que ver porque es uno el que va a poner en cuerpo, mente y alma ese servicio, ¿sí? Y por lo general, bueno, ahora se hacen los estudios, pero antes era, por ejemplo, yo soy hija de 2 arquitectos y hermana de una arquitecta, mi hermana es Paula, así que estoy rodeada de arquitectos de toda la vida, ¿no? Y antes era el estudio de arquitectura, por ejemplo, estudio de arquitectura Fulques y Valdés, que era el estudio de mis padres. Entonces hay una asociación y hay una identidad ya con ese nombre, ¿sí? Entonces me parece importante cuando uno está ofreciendo el servicio, repensar y reflexionar estas 3 cuestiones. Primero, ¿cuáles son las competencias que demanda el mercado actual del trabajo? En este caso, un profesional, o cuando yo emprendo algo, siempre hay que pensar qué es lo que demanda ese mercado, ¿no? ¿Qué tipos de habilidades requiere de un profesional y qué características debería tener hoy un estudio de arquitectura? Las competencias profesionales, bueno, como hoy le preguntaba a Mario, ustedes en este taller que están ya casi a recibirse, están poniendo, digamos, en juego las diferentes competencias que le marca el plan de estudio, ¿verdad? Pero también el profesional de hoy en día, a ver, se lo interpela más sobre las diferentes habilidades, ¿no? ¿Y qué características debe tener hoy un estudio de arquitectura? Porque yo pensaba en el estudio de mis padres, por ejemplo, a mí se me viene de mi niñez ver las maquetas que las hacía con muchísima paciencia mi papá y después a mí me servía para jugar a los pinipones en las maquetas de mi padre, ¿no? Pero hoy eso ya no existe. Como no existe eso, es un ejemplo muy concreto, mutó, si se quiere, el concepto de lo que es un estudio o un despacho de arquitectura. Entonces hay que reflexionar primero todas estas cuestiones para después emprender este servicio. Entonces, si yo les pregunto cuáles son las competencias profesionales del arquitecto, a ver si alguien me responde. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente, a la cabeza? Yo no los veo, ¿eh? Si me quieren contestar uno, por lo menos, para no sentirme tan sola en la pantalla. ¿Eh? La relación que debe tener el profesional con el cliente. La relación que debe tener el profesional con el cliente. ¿Qué más? Diseño. La primera que se les viene cuando hablan de decir yo soy arquitecto. ¿Qué competencias van a tener? ¿Qué les parece? Proyección, por ejemplo. ¿Cómo? Diseño y proyección, digamos, de un proyecto. Diseño y proyección de un proyecto, sí. ¿Qué más? Fíjense que yo, muy sencillo, puse en Google y lo primero que me salió, pero lo más básico es saber dibujar, ¿no? Y tiene su lógica. Yo soy un queso dibujando, entonces cuando los veo a mi hermana o a mis padres que en una servilleta hacen así un croquis y decís, bueno, es una competencia y es una habilidad. Pero las habilidades, fíjense acá las competencias profesionales, y lo primero que me dijeron es también la relación con los clientes, o la relación a lo de las ventas, ¿no? Fíjense que eso tiene que ver por ahí con otras competencias, pero no muy asociada a lo que es técnicamente el arquitecto. Y está bien. Fíjense esto, las 10 competencias profesionales mejor valoradas, que tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de iniciativa y autonomía, no las voy a leer todas, pero capacidad comunicativas, de gestionar el estrés, capacidad de orientación al logro de la especialización, inteligencia emocional, o sea, habla de un montón de competencias que si yo
lo asocio a mi profesión a otra, en realidad son competencias transversales, que hoy el arquitecto, o como todas las otras profesiones, las tiene que tener, ¿no? Cuando también asocio esto de impulsar lo nuestro, ¿qué les parece que tengo que saber? ¿Qué tengo yo para ofrecer? ¿Qué es lo que a mí me apasiona de la arquitectura? Porque, digamos, si no, es como que todos van a hacer lo mismo, todos van a hacer lo mismo, todos van a ofrecer lo mismo, todos se van a querer identificar con el mismo tipo de estudio. ¿Qué les parece? O sea, porque si nos quedamos en un pensamiento como estrecho, decir, bueno, el estudio de arquitectura, ¿qué hace? ¿Qué vende el estudio de arquitectura? ¿Qué les parece? Así, lo primero que eso tiene que ver, ¿eh? Con la misión, con la visión. O sea, una de las cosas que hay que tener claro es decir, ¿qué vendo? ¿Qué producto yo estoy vendiendo? ¿Qué les parece? ¿Qué servicio estoy vendiendo? Lo primero que se les venga, a ver. Eso no estaría determinado por el objetivo del estudio, justamente. ¿Cómo? Ay, no escuché nada, perdón. Que si eso no estaría determinado justamente por el objetivo que pretende el estudio, es decir, si no le dan un enfoque más empresarial, si se quiere, o No sé si soy yo o Hay un problema en el audio. Hay un problema en el audio. escuchar que si eso está determinado por el objetivo del estudio. ¿Puede ser así que hayas dicho? Se cortó, pero bueno. Bueno, La Era consulta eso. básicamente es, ¿qué vende generalmente cualquier arquitecto? Una respuesta obvia sería una casa o un proyecto. exacto, esa respuesta obvia, no sé quién fue que me dijo, pero gracias. Es esto, una casa. Pero en realidad, o sea, son cosas que hay que saber, porque es lo mismo, por ejemplo, si yo me voy a comprar un colchón. ¿Yo qué estoy comprando? ¿El colchón? ¿O qué les parece que estoy comprando en realidad? El descanso, digamos, el descansar El después. descanso, el no tener dolor de espalda, el tener un sueño reparador. ¿Se dan cuenta? O sea, no es la casa en sí. O sea, eso también, ¿qué servicio o qué está vendiendo ahora cuando, por ejemplo, Alejandra les habla, cuando ellos hacen un desarrollo inmobiliario, entiendo de lo que veo, de lo que puedo entender desde mi profesión, es decir, vende un cierto concepto de un estilo de vida, de cómo querés vivir, o sea, eso hay que ir construyendo también porque eso es todo lo que rodea a la casa. Imagínense la casa, cómo no tener una competencia comunicativa, esto, capacidad de gestionar el estrés y demás cuando ustedes le están diseñando la casa a una familia que es el sueño de toda su vida, donde va a poner todo su esfuerzo, ¿no? O sea, yo no puedo ir de una determinada manera, comunicarme mal, no poder interpretar lo que esa persona quiere para su casa. ¿Me explico lo que digo? O sea, en ese acto nomás, que es un acto de comunicación, el arquitecto no puede, digamos, estar cerrado por decirte, no sé, yo me pongo en situación de que me quiero hacer la casa, bueno, que de hecho estuve con mi hermana, con mis padres, y yo quiero así. No, porque no, Mariana, así no, porque la circulación tiene que ir de otro lado, punto. Y si yo no quiero, y bueno, ahí hay toda una forma de comunicar el saber de ustedes para que yo pueda interpretar, entender. Entonces, las competencias comunicativas son muy importantes. ¿Por qué? Por lo que ustedes están ofreciendo y por lo que implica también lo que ustedes están haciendo. En este caso, por ejemplo, el diseño de una casa familiar o un edificio, ni hablar. Esta imagen es muy representativa en cuanto a la complejidad, ¿no? En la complejidad en el que nos movemos todos, pero ahora que estamos hablando de ustedes. Hoy, un arquitecto que no sepa AutoCAD, yo sé AutoCAD porque escucho a mi hermana y a mis padres, pero ¿qué les parece? ¿Es factible hoy un arquitecto que no sepa AutoCAD? ¿Se dan cuenta cómo también se amplía? Básica. Es una herramienta básica, ¿no? Es una herramienta como antes. Entonces, fíjense, hasta si yo les pondría una foto de lo que era el estudio de arquitectura de mis padres,
y una foto, lo que hoy, seguramente hoy hay un montón de computadoras que con un mouse te hacen cosas espectaculares y te lo muestran de una manera, y antes era como la hoja esa de calcar, el lápiz y el tablero y la lámpara, o sea, yo nací con esa imagen de estudio, pero hoy hasta lo visible ha cambiado. ¿Por qué? Porque hoy el arquitecto se encuentra en esta red compleja en la que tiene que prestar el servicio. Bueno, cuando hablaba de habilidades conceptuales, humanas y técnicas, o sea, un trípode en el que el profesional tiene o debería tener estas tres habilidades. Las conceptuales tienen relación con ese saber, ¿no? Que es lo que ustedes van adquiriendo en toda esa carga, de primero a sexto año, ¿no? O sea, es el saber que ustedes tienen, las competencias y la práctica profesional para diseñar una casa. Las habilidades humanas, fíjense cómo lo van a interpretar en el sentido de que ustedes cuando están en la construcción, no solo tienen que saber comunicarse y poder interpretar no solo lo que quiere en cuanto al diseño, sino también interpretar la emocionalidad de esa persona, porque está haciendo su casa y la pensó de una manera y uno le tiene que explicar que por ahí no va porque la circulación, no sé, se me ocurren ejemplos, ¿no? Pero digo, hay todo el tiempo una negociación en ese sentido y no solamente ustedes tienen un interlocutor en la obra, ¿no? O sea, tienen diferentes interlocutores, o sea, tienen el que les hace la estructura, tienen el plomero, el que le hace la instalación eléctrica y demás. Entonces, ¿por qué hago mención a esto? Porque uno siempre tiene que moldarse cuando se comunica en función a la otra persona. Porque la comunicación, si nosotros lo vemos en los libros, parece que nos implica el emisor, el receptor y demás. No. Esa comunicación son dos personas con percepciones, creencias, valores y prejuicios, en los que eso también hay que tener en cuenta para que haya un entendimiento, o sea, para poder llegar a un acuerdo en común, ¿no? Hoy se habla mucho de la comunicación asertiva, que a eso se tiende, digamos, cada vez que hablamos de comunicación. Y las habilidades técnicas que tienen relación más con el saber hacer, ¿no? Esto que vos te vas a una obra y el arquitecto, bueno, el saber hacer, o sea, saber qué mirar en la dirección de obra, el cálculo, el proyecto y demás, ¿sí? Entonces, recuerden, las habilidades son tres, no son solo las conceptuales o solo las técnicas, las humanas atraviesan en todos los procesos en los que ustedes se van a desarrollar. Bueno, acá, que esto supongo lo saben, pero lo puse, ¿no? Actividades profesionales reservadas al título de arquitecto. Puse algunas nomás, pero por ejemplo, diseñar, calcular y proyectar estructuras, edificios, conjunto de edificios y los espacios que ellos conforman. Bueno, sigue, ¿no? Pero digo, cuando nosotros hablamos, fíjense en la placa, en el principio que ya se habla hasta que se les pedía, ¿no? Ciertas habilidades humanas, que sepan gestionar el estrés, que sepan, que tengan competencias comunicativas, no solo comunicativas verbales, sino también no verbales, pero sin duda el arquitecto tiene que saber diseñar, calcular, proyectar estructura. Me proyecta mal un edificio y estamos en el horno, ¿no? Entonces, porque también eso pasa de que, fíjense, que no era la respuesta obvia, pero digo, ¿qué es el arquitecto? Y bueno, tiene que saber vender, o sea, una de las competencias más requeridas ahí que en la placa decía, ¿no? Saber vender. Y sí, como en todo emprendimiento, una de las cuestiones que hay que saber es saber vender la idea, saber vender ese concepto que uno quiere vender al mercado. Pero sin duda, cuando hablamos desde lo profesional, nos tiene que atravesar, o sea, a ver, ustedes ahora que son estudiantes, digo, tienen que interiorizarse y poder integrar todo lo que están aprendiendo en la facultad. Que eso tiene que ver con las competencias profesionales y las competencias técnicas. Todo lo otro lo van a ir aprendiendo porque el mercado se los requiere, sin duda. Bueno, acá hay otra, fíjense.
moverte con soltura en el entorno 2.0, el networking, o sea, los idiomas, porque hoy hasta pueden haber estudios de arquitectura que trabajan en red y en diferentes espacios, lugares. Saber negociar, que esto es lo que le hablaba, la negociación tiene que ver con la comunicación, pero vos están todo el tiempo negociando, no solo con el cliente, sino también con los proveedores, y tienen distintos tipos de proveedores, cada uno, o sea, la complejidad de la obra, ¿no? Cada uno tiene diferentes intereses. El trabajo en equipo, que es fundamental en todas las profesiones, las habilidades informáticas y la efectividad personal. Esta efectividad personal tiene que ver con las habilidades humanas, ¿sí? Ahora bien, cuando yo reflexiono sobre cómo voy a impulsar lo que tengo, qué es lo que a mí más me gustó en toda la carrera, qué es lo que a mí me apasiona de la parte de arquitectura, porque algunos pueden decir, a mí yo me quiero dedicar al estudio, sobre todo que haga la parte de, no sé, casas bioclimáticas. Esa es mi pasión, porque es como, a ver, ¿y qué tiene que ver la pasión? La pasión es algo muy interno, es algo muy subjetivo, ¿no? Pero cuando vos a esa pasión la traducís en una misión y en una visión, eso ya es como vos das el salto de lo subjetivo a lo compartido, ¿no? Pero primero tengo que saber yo con qué me quiero identificar. Por ejemplo, yo me sitúo, ¿no? A mí me gustaría que me identifiquen como una arquitecta que hace casas económicas o hace casas bioclimáticas. Y me quiero identificar con eso. Ahora, por ejemplo, Alejandra, seguramente, bueno, uno ya dice Alejandra Mar o Estudio Mar y lo identificás con desarrollos inmobiliarios. O sea, eso es importante, porque eso marca la diferencia, eso marca tu ventaja competitiva. Entonces, cuando yo hablo de identidad, ¿con qué tipo de estudio quiero que me identifiquen? Pero primero, pues esto es una visión y una opinión muy personal, pero, por ejemplo, yo, Mariana Valdés, soy arquitecta, quiero que me identifiquen con un estudio que promueva la sustentabilidad. Pero yo, Mariana Valdés, en mi vida privada, no me importa nada y hago todo al revés. Se genera también esa contradicción. Por eso, cuando nosotros hablamos, que en el principio yo les decía, ahora por ahí le ponen nombre, pero antes, o por lo menos yo no sé, el estudio Fulke Valdés, vos tenés el nombre impregnado en ese estudio. Entonces, también hay que tener, o sea, cuidado en el sentido de lograr ese desarrollo profesional con tus valores, ¿no? Con cosas que a vos te identifican, porque tiene que haber una congruencia. Y eso también lo digo, como cuando enseño esto en mi carrera, ¿no? Visión, misión, valor es como algo muy trillado también, pero porque se ponen las placas, visión, misión, valores, esta empresa quiere ser tal cosa y demás, pero una cosa es eso, y otra cosa es que haya una reflexión previa para que realmente podamos consensuar a dónde queremos ir. O sea, un estado, cómo quiero que me vean en la organización, cómo quiero ser y hacer en un futuro, ¿sí? Por ejemplo, en un futuro tiene que estar, o sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por ejemplo, estudio de arquitectura más importante en cuanto a desarrollo urbano en el nordeste. O sea, tienen algunas especificaciones y eso te marca un rumbo, ¿sí? Ahora, si vos lo pones como una placa nomás, no te marca nada, eso es lo que les quiero decir, porque lo importante es tenerlo claro, no es lo importante formalizarlo. Lo importante es reflexionar sobre todas estas cuestiones para que realmente atraviese la visión y los valores que ustedes definan para su estudio. Acá les dejo esto que es la identidad, es esa singularidad. Así como las personas tenemos ciertos rasgos que nos identifican, que podemos crecer y vamos variando, pero siempre hay un rasgo que es singular a nosotros, ¿sí? Que nosotros podemos ir cambiando y demás, pero siempre se mantiene, por eso se dice también es un rasgo de invarianza. La misión es el propósito, razón de ser de la institución. En
en la misma tiene que estar identificado, por eso también, fíjense, al principio les preguntaba, ¿qué vende? O sea, ¿qué servicio van a prestar? Y también, ¿dónde lo van a hacer? Si eso tiene que estar claro cuando ustedes definan la misión. La visión, esto que ya les dije, no voy a volver a repetir, y fíjense los valores que tienen que ver, bueno, acá hablo de cultura, porque en cualquier tipo de organización, así como la personalidad de la persona, en las organizaciones tienen cultura organizacional. Una parte central de la cultura organizacional son los valores. Los valores me marcan lo prioritario. Si yo quiero saber, te definen ciertos patrones, te definen las acciones, porque vos decís esto, no sé, por decirlo. Un estudio que se dice o se quiere identificar con bueno, la sustentabilidad y demás, y de repente hace algo o decide hacer algo que va totalmente en contra de eso. No sé, digo algo, por ejemplo, meter un edificio en un bosque nativo, y no sé, estoy diciendo así ejemplos muy, muy toscos, pero para que se entienda. Si es real esa identidad, vos vas a tener una responsabilidad, porque te va a salir esa responsabilidad. Fíjense que ahora también se habla mucho de la responsabilidad social empresaria, que eso lo tiene, o sea, todas las organizaciones lo tienen que tener. ¿Y qué es eso? Es poder responder sobre tus acciones. Entonces, si vos estás haciendo algo en contra de esos valores porque lo decidiste, te va a costar después responder sobre ese impacto que vos estás generando. Y además, vas a mostrar una contradicción sobre tu propia identidad. Entonces, como para cerrar y cumplir con el horario, lo puse justamente en una misma placa porque identidad, visión, misión y valores tiene que ser coherente. O sea, tiene que haber una coherencia entre la definición de todos estos conceptos y también tiene que haber una coherencia con lo que yo quiero impulsar de mí, ¿sí? Para cerrar, les dejo una frase. Dice, si usted no sabe a dónde va, probablemente acabará llegando a cualquier otro lugar. Vas a llegar a un lugar, pero no sabemos a dónde. En cambio, si definen a conciencia su propia identidad, hacia dónde quieren ir y cómo lo van a hacer, es probable que puedan adecuar el camino para cumplir sus objetivos profesionales y personales. Muchas gracias. Bien, gracias Mariana, buenísima. Aprovecho antes de darle la palabra a Alejandra para, bueno, en función de esto que estaba contando muy bien y explicando Mariana sobre las competencias, tanto las competencias generales, digamos, para cualquier profesión como las específicas para los arquitectos, allí le hemos colgado en el grupo de Facebook un cuadro con las competencias definidas para América Latina para un arquitecto, que pueden tomar de referencia porque son las que tomamos en la cátedra para ir evaluando todo el proceso durante el año y que de alguna manera nos permite, tanto a nosotros como a ustedes mismos, como estudiantes, ir verificando esas habilidades, capacidades, conocimientos o destrezas que de alguna manera allí se definen y que a lo largo de la carrera se supone fueron adquiriendo y que hoy les permitiría desarrollar el ejercicio profesional con esas competencias que espera la sociedad de un arquitecto, digamos. Así que me parece que complementa muy bien esto que contaba Mariana y que va de la mano, obviamente, con la definición de un perfil de un estudio o un despacho de arquitectura. Así que, bueno, lo tienen ahí también colgado. Yo les pediría que anoten o pongan en el chat si quieren alguna de las consultas o preguntas para que no se nos olviden, que quieran hacerle a Mariana al final de las charlas, para que no queden después olvidadas. Y bueno, ahora para cumplir con el horario y no hacerlos demorar, le damos la palabra a la arquitecta Alejandra Amaro. Bueno, muchas gracias Mario. Buenas tardes, gracias por convocarme. Es un placer poder compartir mi experiencia. Gracias a Paula, mi querida amiga, y a toda la cátedra, que fue mi cátedra, así que hay un cariño especial. Bueno, la verdad que me encantó la exposición de Mariana, ha sido muy clara.
creo que va a ser una guía. Por ahí uno en la vida profesional no es tan teórico y tan lineal, por eso está bueno ir conociendo. Yo me formé en la facultad, les voy a contar un poquito mi trayectoria y después les voy a contar cómo organizo mi estudio. También les puedo proyectar un poquito el portfolio del estudio para que vean las obras. Yo me formé en la Facultad de Arquitectura de la UNE. Después tuve la oportunidad de hacer un curso en Roma mientras estaba estudiando, donde interactué, si bien el curso era de arquitectura y restauración, interactué con muchísimos profesionales, éramos los únicos estudiantes, y fue un hito en mi profesión, porque había gente, todos éramos arquitectos, yo todavía no, eran todos arquitectos, y todos hacían cosas distintas. Ahí vi el abanico que daba la profesión, inmensa, y mucho más de lo que a veces uno se imagina solamente centrado en el área de proyecto. Había paisajistas, escenógrafos, había todo tipo de gente que trabajaba en viviendas, gente que trabajaba en restauración de patrimonio. Bueno, de ahí fue como que se me abrió el abanico a lo que era la carrera. Yo después que me recibí, hice la carrera muy prolija en 6 años, pero una vez que me recibí trabajé en la empresa familiar de mi mamá en el comercio, y ahí durante 10 años yo no ejercí la profesión, pero sí me capacité mucho en todo lo que es gestión de calidad, planificación, normas ISO. Y eso creó en mí una impronta de negocio y de planificación que al momento que me convocan, tuve la suerte de que me convoquen para un desarrollo inmobiliario de 7.000 metros cuadrados, donde tenía que trabajar con un estudio de Buenos Aires y con estudios locales, que fue mi primer trabajo como arquitecta. Venía con esta experiencia laboral de haber estado en una organización manejando negocios, manejando bancos, planificando, certificando eficiencia en los trabajos. Y de ahí un poco contarles mi experiencia de que nunca hay que despreciar ningún tipo de trabajo, porque uno tiene que poner el 100% en todo lo que hace y todo sirve para aprender. El trato con la gente, aprender a manejar el estrés, cuando te frustras, cómo salir adelante. Entonces, cualquier trabajo que uno tenga, si es afín, mucho mejor. Yo siempre digo que es muy importante, pero si por las situaciones de la vida, como me pasó a mí, te toca hacer otra cosa, no lo desprecien y todo se capitaliza cuando uno tiene un objetivo. Por eso me encantó la charla de Mariana, ¿no? Saber a dónde queremos llegar es fundamental. Bueno, después cuando empecé con este desarrollo, me interioricé, me inscribí en la Escuela de Negocios de Arquitectura y Construcción de Buenos Aires, donde hice un curso de desarrollador inmobiliario, y ahí comenzó mi carrera de desarrolladora inmobiliaria. Recién creo que hace 2 años puedo decir que tengo un estudio de arquitectura, porque lo que primero hice fue desarrollo inmobiliario. ¿Cuál es la diferencia? Y de ahí un poco la conexión que tienen los desarrollos inmobiliarios con la arquitectura desde mi punto de vista. Cuando uno plantea un desarrollo inmobiliario, involucra un montón de aspectos para poder lograr el objetivo. O sea, en vez de que sea un comitente que te viene a buscar para un proyecto, vos estás generando un negocio. Entonces, tenés que manejar muchas variables, donde la primera variable es qué producto se va a comercializar, a cuánto se va a vender, a qué público va a estar enfocado, dónde va a estar localizado, qué imagen le voy a dar, si al público que lo dirijo va a pagar el precio que yo estimo, y en función, si el producto que estoy imaginando, qué costo va a tener y si el negocio va a ser rentable. Entonces ahí necesariamente trabajas con un abanico de gente muy amplia. Toda la parte proyectual, que es del estudio de arquitectura, que en la primera obra nosotros trabajamos con un estudio de Buenos Aires. La parte de estructuración legal del negocio, cuál es el marco del negocio, la titularidad de la tierra, la mensura de la tierra. La parte económica, ahí trabajamos con estudios contables, asesores contables, donde uno arma los planes de negocios y ahí, porque el comitente termina siendo uno mismo, porque uno desarrolla para tener un éxito en la rentabilidad del negocio.
Nosotros empezamos con edificios, con este edificio de propiedad horizontal, diríamos de viviendas, y después, al profesionalizarme un poco más en desarrollos inmobiliarios, empezamos a incorporar lo que son urbanizaciones, loteos, y al día de hoy el estudio terminó virando y tenemos obras como estaciones de servicio, vivienda, edificios de oficina, distintas, y bueno, un poco lo que yo fui mutando, digamos, de pasar de ser solo una desarrolladora a poder tener mi propio estudio de arquitectura. Y acá un plus que le veo yo al título de arquitecto. Porque desarrolladores, si uno mira el mundo de los desarrolladores, hay ingenieros, hay abogados, hay contadores, o sea, mucha gente se dedica al desarrollo inmobiliario, corredores inmobiliarios, y muchos arquitectos también. Pero desde el punto de vista de arquitectura, y ahí es donde yo creo que es lo que nosotros hoy llamamos el valor que tiene el estudio, nosotros buscamos agregar valor en el proyecto arquitectónico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando a mí me vienen a pedir a que haga un loteo, yo voy a analizar el contexto donde está el loteo, la topografía natural del terreno, y no voy a hacer un loteo simple. ¿Qué valor le puedo agregar? ¿Qué plus le estoy dando de más al cliente? Cuando voy a hacer un proyecto me pasa lo mismo. Y cuando diseño un proyecto de arquitectura, y ahí es donde digo el plus de ser arquitecto, yo ya estoy pensando cómo quiero que sean los espacios para el producto que quiero vender para el cliente que me lo va a comprar, las calidades constructivas que quiero que tenga y qué cosas agregan y qué no valora un edificio. Me ha pasado a veces de que trabajé asociada con varios estudios que me traían un proyecto donde, por ejemplo, me hacían un hall espectacular con una transición estructural que encarecía el negocio y no le ponían lavaderos a los departamentos. Entonces, yo tenía un costo altísimo en una estructura de transición y me faltaban después metros o brindarle un mejor servicio dentro de la unidad. ¿Y qué pasaba con mi cliente local? Venía de una casa, con un lavadero, con un patio, con una parrilla, y tal vez el hall no le era tan relevante como su... Entonces, todo eso me lo fue dando la experiencia, pero ahí es donde uno dice, como arquitecto, si yo por ahí contrato un estudio, o sea, uno tiene que conocer muy bien la idiosincrasia de dónde construye. Eso es un punto fundamental, porque todo esto es experiencia pura. A veces estas cuestiones, ¿no? Son proyectos muy lindos que vienen de otras sociedades o de otros requerimientos respecto a lo que es la vivienda, el comercio, en otra sociedad distinta a la nuestra. Y cuando hablo de otra sociedad, no estoy hablando del extranjero, a veces no es lo mismo proyectar para Corrientes que proyectar para Misiones o que proyectar para Chaco. Entonces, bueno, es muy importante conocer a la sociedad donde uno está proyectando. Y ese es el plus que yo veo de ser desarrolladora y arquitecta, donde logro interpretar a mi cliente, a mi comitente o a mi posible comprador. Porque cuando yo hago un desarrollo, yo no tengo mi cliente todavía. Yo lo estoy pensando que voy a hacer departamentos, loft apto profesional, entonces me imagino el comprador, hago un estudio de mercado, veo qué hay en el mercado, cuánto se paga y después proyecto para... Y entonces, como arquitecta, bajo al proyecto mi idea o mi necesidad de negocio. Por eso le decía, hago economía en las cosas que no le agregan valor al producto terminado y gasto o invierto en lo que yo sí sé que me va a ayudar a que tenga un producto competitivo y del cual yo lo voy a resaltar porque es el valor que yo estoy ofreciendo. Por ejemplo, un edificio que hicimos, que el último que inauguramos, le pusimos grupo electrógeno total. O sea, la gente este verano fue feliz. O sea, pequeñas cosas. Quizás no tenían otras. No tenía un servicio de lavandería, como pusimos en otros edificios, que son los que llaman los laundry, las máquinas. Y porque la gente le dio mucho más valor a igual costo a tener un grupo electrógeno total. Bueno, cosas de la idiosincrasia local que mi experiencia hace que lo vaya volcando. Y bueno, y ahora un poco yendo a lo que es cómo se estructura un estudio. Uno va, la verdad que
como decía Mariana, no es lo mismo el estudio de hace unos años atrás, ni siquiera el estudio de cuando yo empecé. Yo estoy hace 14 años trabajando en Estudio Mar, del cual soy directora y titular, ni siquiera el que yo empecé al que tengo ahora. Hoy en día, nosotros, siempre digo que Argentina es un país, porque eso es otra cosa que es importante resaltar. Uno necesita tener los recursos, o sea, uno, para llevar adelante un proyecto, para que el proyecto sea exitoso, tiene que contar con los recursos necesarios y selectivos para ese proyecto. Y tiene que entender el momento económico en el que está. O sea, ¿por qué? Porque vivimos en un contexto complejo, en un país democrático que nos permite crecer. Yo soy un claro ejemplo de que empecé siendo una arquitecta sin nada y hoy tengo un estudio con muchos desarrollos. Pero me posibilitó llegar a esto, tener una visión clara de los recursos que necesito para cada proyecto y una estructura flexible. Y acá viene el punto de cómo armé mi estudio. Al principio lo armamos con un grupo de arquitectos por ahí más fijos y me pasaba que para determinados proyectos yo necesitaba una estructura de arquitectos y para determinados proyectos necesitaba otro. Con lo cual, y no solo arquitectos, topógrafos, ingenieros agrónomos, ingenieros viales, ingenieros civil, distintos profesionales. Entonces, hoy día en mi estudio somos unas 12 personas. Por suerte venimos, la verdad que agradecida, que venimos enganchando trabajo tras trabajo, pero somos profesionales independientes que nos vamos asociando para cada desarrollo. O yo los voy seleccionando para cada proyecto, entonces le digo, mira, me salió tal cosa. Mi estructura fija de estudio no es tan grande, pero sí al momento de desarrollar un proyecto se costea el equipo que se necesita. Y acá es muy importante entender que cuando uno va a elegir un equipo, tiene que encontrar las personas idóneas para cada área o para cada proyecto. Y ahí, por ejemplo, me pasa que a veces no tengo un arquitecto que domine AutoCAD. Sí lo tiene que saber abrir, pero sí domina obra y domina terminaciones. Entonces, ese arquitecto está en la dirección de obra, que no se sienta ni un minuto en la computadora. Está todo el día en obra. Y así, o sea, cuando hacemos loteos, trabajo con un director de obra que sea ingeniero vial o hidráulico, porque es específico. Y así voy armando mi estudio. Y después tenemos la parte administrativa, que es muy importante. Es fundamental llevar los números ordenados. Nosotros que vivimos de esta profesión, obviamente que la certificación, que es poder cobrar, es sobre avance de obra. En construcción no se cobra un trabajo por adelantado, se va cobrando a medida que se ejecuta, con lo cual una administración ordenada es fundamental. Entonces, yo digo que mi brazo derecho de mi estudio es mi administración. Después tenemos, dentro del estudio, yo tengo la parte comercial y de atención al público, porque como somos desarrolladores y comercializamos proyectos, siempre hay consultas de precios, se organizan eventos, se publicita. Tengo la parte de estudio propiamente dicha, que es el área de documentación, que ese sí es personal fijo del estudio, donde en este momento están trabajando 3 arquitectas, 2 en el estudio y 1 en la obra que estamos ejecutando, que todo el día están documentando y asistiendo a la gente que está en la dirección de obra. Después tengo en el área de gerenciamiento de proyecto, que es el manejo de las contratistas. Nosotros no somos constructoras, nosotros subcontratamos empresas, entonces hay un manejo con las contratistas que tiene que ver con las licitaciones, los contratos y las certificaciones de obra, y tengo un equipo en este momento de 2 arquitectos, un ingeniero y un administrativo. Y después, bueno, gente que a veces uno va tomando pasantes, que es nos enorgullece poder tomar pasantes, un convenio que hicimos con la UNE ya hace un tiempo, donde vamos preparando gente y a su vez después, cuando se reciben, empiezan. Hoy en día, la arquitecta que está como documentadora en Natalini, que es un edificio de 11.000 metros cuadrados, pues una pasante
que estuvo con nosotros en Uno Boulevard, conoció cómo manejábamos la documentación de obra y hoy ella, recién recibida, maneja todo el edificio con una capacidad increíble. La verdad que, bueno, orgullosos de poder dar esta oportunidad, porque no siempre se puede tener obras de esa escala y, bueno, compartir el conocimiento es algo que también nos gusta y nos enorgullece, ¿no? Necesitamos más profesionalización, más profesionales capacitados en todas las áreas, porque es muy, como ya te digo, es flexible y uno cuando los necesita de manera inmediata y a veces no contás con los recursos necesarios. Así que bueno, a grandes rasgos y de manera sintética les pasé un poquito lo que es mi vida profesional hoy día y la visión que tenemos nosotros es calidad en todos los sentidos, o sea, la calidad espacial, la calidad de materiales de construcción, la calidad en el trato, la calidad en el postventa. Yo siempre digo que la construcción no es algo industrializado donde uno como un auto verifica y corrige y mejora, entonces minimiza los errores. La construcción es in situ, es muy artesanal, siempre tiene problemas. Entonces la postventa, que es poder atender el problema, darle una respuesta a la gente, es uno de nuestros principales valores y está como dentro de la visión del estudio, ¿no? Y sobre todo cuando construimos, sobre todo nosotros que hacemos desarrollos inmobiliarios donde no es una vivienda sino es un edificio, buscamos que todos los materiales sean de larga vida útil y bajo mantenimiento, porque después se conforma un consorcio y sabemos lo difícil que es en un consorcio juntar plata para mantener un edificio. Entonces son valores que le vamos poniendo a nuestros productos donde hoy en día el mercado nos identifica a través de esos valores y bueno, un poco es y después todo el área de loteos que estamos haciendo, que es el aspecto urbanístico que tenemos, que la verdad que nos apasiona y es otra área donde ahí trabajamos comprometidos, como decía Mariana, el valor de sustentabilidad, de que cada proyecto se sustente por sí solo y de interactuar con el medio ambiente, hace que, si bien uno cuando tiene que hacer loteos entra en un terreno, bueno, nuestros loteos revalorizan la topografía que nos encontramos. Si hay un paleocauce, pasa a ser una laguna. Si hay una gran arboleda, se la respeta, se trasplantan. Y si es un terreno que realmente va a generar un deterioro grande, no lo tomamos. O sea, es algo que por suerte tenemos la posibilidad de elegir el trabajo, pero tiene que ver con esto, con que nunca falta trabajo cuando uno le pone ganas, cuando uno se profesionaliza. La gente te busca cuando vos podés, estás y vas a dar la cara y vas a hacer las cosas como que si fuesen para vos mismo. O sea, yo siempre digo, tal vez yo no voy a tener una estación de servicio, pero si fuera mía, la haría. ¿Por qué? Porque quisiera tener este confort, este servicio. Y entonces como que busco, o sea, o una vivienda, no la voy a hacer barata para ganar más. No, si tiene que ser económica, vamos a optimizar los recursos, vamos a hacer estructuras que sirvan de paramento, vamos a tal vez no ponerle equipamiento que después la gente lo compra, pero le vamos a dar calidad en las instalaciones, que no la puede cambiar. Entonces, uno puede trabajar, o sea, es lindo construir mansiones y edificios premium, pero uno tiene que entender que uno tiene que construir con calidad y se puede lograr, sea el producto inmobiliario o el producto arquitectónico que se requiera. Y es muy importante a la hora de proyectar incluso una vivienda, tener en cuenta el presupuesto que se tiene. Porque eso es lo que hace que uno pueda, así como yo cuando voy a trabajar en un producto inmobiliario, veo a qué cliente le voy a vender, cuando voy a hacer una vivienda tengo que saber cómo vive mi cliente, tengo que saber cuánto está dispuesto a gastar y en qué tiempo lo quiere hacer. Y hacerle un proyecto acorde a eso, porque si le hago un proyecto majestuoso, pero solo puede construir la primera planta, y va a terminar frustrado y se va a enojar y va a ir a buscar. En cambio, si yo le digo, mira, hacemos una planificación general de crecimiento, pero construite
un estar comedor y un dormitorio, dejá la ampliación, pero no dejes los pelos y la loza, o sea, terminá tu casa, o sea, el concepto de que el cliente pueda sentir la satisfacción, el comitente, el cliente final, la satisfacción de poder ver el producto terminado y la calidad espacial, que cuando llueva no entre agua, que entonces hay un concepto que hay que manejar de responsabilidad a la hora de trabajar en los proyectos. O sea, realmente nosotros diseñamos, construimos, sean loteos, urbanizaciones, plazas, espacios donde la gente vive. Y uno tiene que lograr que la gente lo aprecie y viva bien, ¿no? No importa la calidad o el presupuesto que se tenga, con lo que se tiene hay que adaptarlo. Y ahí se logró el objetivo. Y ahí el comitente, el negocio o lo que fuera que desarrollamos termina bien y es un círculo que se retroalimenta con un buen comentario, con una buena apreciación y después te buscan y bueno, y ahí va la superación del modelo, diríamos. Bueno, eso es un poco lo que buscamos y lo que es una búsqueda constante de nuestro estudio. Obviamente algo estamos logrando y algo nos falta todavía seguir. Pero bueno, espero que les haya sido útil mi experiencia. Así es, Alejandra, gracias. No sé si tenés tiempo o si querés hacerlo por ahí muy rápidamente, compartir el portfolio como para que los chicos que no conocen, digamos, toda la trayectoria o los trabajos que tienen ustedes, puedan verlo muy rápidamente. Si lo tenés a mano, si no, yo lo tengo Sí, acá. lo tengo a mano. Ahí a ver si... Porque quizás está ayuda un conectado. poco a entender más también la capacidad de trabajo que tienen en el estudio y la complejidad de manejar todos esos temas al mismo tiempo, digamos, y que de alguna manera responde a eso la organización del estudio que vos estabas planteando, de ser un ¿Se estudio. ve? A ver, no todavía. ¿No? No, vale. Si no, a ver, espérate porque... No sé por qué me puso como unirme. Si querés, a ver, pruebo lo comparto yo si querés y vos me vas diciendo y lo voy pasando. Entonces, yo no. A ver, espera, dame un segundito. Dale. Me pide abrir preferencias del sistema. A ver, sale. Aprovecho para reiterar, digamos, que puedan poner en el chat algunas consultas que quieran hacerle tanto a Alejandra como a Mariana, así ahora las charlamos entre todos. Consultas o sugerencias u opiniones sobre lo que nos contaron, ¿no? Aparentemente Alejandra se desconectó por algo. Ayuda mucho porque visualizás quién hace qué cosa y a veces ves que uno está muy recargado, entonces tenés que distribuir más las tareas y sí, sirve muchísimo. Y te maneja el estudio. Ahí acoto, justamente el organigrama es una representación gráfica de cómo funciona. Fíjate que en tu portfolio está muy claro, o al menos yo lo leí desde mi profesión, o sea, los diferentes servicios, que también ahí vale la pena, porque en el organigrama vos haces diferentes unidades de negocios, por ejemplo, porque las características que demanda
ese servicio son diferentes, o sea, no es lo mismo, o sea, todo lo que ustedes hacen en el portfolio, imagino, no es lo mismo desarrollar algo urbano que una casa, una vivienda, ¿sí? Entonces, o sea, eso Y por lo se general, visualiza cuando ahí en el manejás portfolio. distintos tipos de proyectos, vos tenés como que un director de proyecto por área. Hay alguien que se tiene que hacer responsable del proyecto. Y esa persona, a su vez, abajo tiene distintos recursos, distintas personas trabajando y profesionales trabajando para él. Pero alguien tiene que hacerse Claro, responsable un del proyecto. director. Entonces, en eso el Pero organigrama sí, ayuda mucho. Vos tenés por servicio y después imagino que dentro de un servicio tenés como diferentes obras. Fíjense cómo se va haciendo complejo el organigrama. O sea, uno empieza haciendo todo, pero cada vez que vos ampliás tu actividad, ese organigrama también va creciendo. Y vos vas Así es. descentralizando, como vos decís, en algunas cosas. Yo creo que en tu Exacto. charla se evidenció todo en el sentido de la importancia del trabajo en equipo que vos decías. El trabajo en equipo es eso también, vos de formar equipo, es decir, para esta obra, ¿qué necesito? Bueno, fulano tiene esta competencia, va a tener este rol. Eso es el trabajo en equipo. Que Sí, esa es requiere una de como las una cosas habilidad. que me parece rescatar de la charla de Ale, es eso, de que o sea, un arquitecto se va asociando para las diferentes obras porque vas necesitando otros arquitectos, hasta te vas asociando con diferentes estudios. O sea, en este caso, Ale, con estudios de Buenos Aires. O sea, no es que uno trabaja solo en el estudio y que por ahí vos podés armar un estudio solo, un arquitecto, y te vas asociando de acuerdo a la obra que te va saliendo. O sea, eso es interesante también para que vean los alumnos a la hora de armar sus equipos. Claro, cada estudio tiene su impronta, o sea, mi estudio es así muy flexible, sé que hay otros estudios que hacen todo. A mí me parece que uno logra el objetivo cuando identifica el recurso que necesita. O sea, si ustedes me dicen, pero vos sabés hacer un estudio de impacto ambiental, no. O sea, pero me fui, o sea, vos sabés ir a relevar una topografía, bajar un plano en AutoCAD Civil que te tira las... No, no lo sé, ni necesito saberlo. Eso es importante, no necesitamos saber todo. Sí tenemos que saber qué herramienta necesitamos y qué recurso para poder lograr el objetivo que nos proponemos. Fíjate eso, Ale, que vos decís, llevándolo al tema del emprendedurismo, porque vos sos una emprendedora, digamos, bueno, ya, o empresaria ya, ¿no? Pero en el sentido de, vos tenés claro las redes, porque eso también es importante cuando uno está iniciando, eso también es un capital o un recurso. ¿Con qué redes cuenta? ¿A qué puedo acudir cuando me piden tal topografía o tal desarrollo o tal? Eso es importante también identificar y tenerlo claro. Así es. Ahí hay una consulta también para Alejandra que dice, que la hace milagros, dice, ¿ustedes se encargan de conseguir el financiamiento de inversores para sus clientes que llegan con proyectos? Depende. Depende el momento, depende el tipo de proyecto. Hola, buenas tardes. Yo soy la Hola. que hizo la pregunta. Bueno, básicamente la pregunta va a que mostraste un ejemplo de un proyecto que dijiste que estaba como que no era el momento del financiamiento. Entonces ahí me surgió la pregunta de que si va pasando el tiempo y, por ejemplo, lo volvés a sacar a ver si encontrás un inversor, si un cliente te lleva a vos con un proyecto. Mira, lo que pasa es que los procesos no son simples, ¿no? Uno empieza, sobre todo acá, por eso a veces insistimos mucho en la velocidad de aprobación municipal, que yo soy integrante de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, que se llama CEDUNEA, donde peleamos en conjunto por mejoras para de nuestra sociedad. Un proyecto, vos a veces te viene la gente que tiene la plata o que tiene el terreno, pero vos necesitas saber si se puede construir, si la municipalidad te lo aprueba. Y a veces ese delay que hay en que te respondan hace que o te cambie el escenario económico, que nuestro país es especialista en fluctuar. Así como nuestro clima. Ayer era verano y invierno. Sí, así. Igual. Entonces vos necesitas tener respuestas muy rápidas. Yo siempre le digo acá a la gente de la municipalidad, no importa el intendente que esté, yo siempre le digo,
Yo prefiero que me den más rápido el permiso y que me controlen muchísimo más la obra y no que tarden tanto en darme el permiso porque a nosotros se nos caen los negocios, o sea, tardan. Entonces, por ejemplo, ese proyecto puntual que mostré tuvo un poco unos cambios en los escenarios económicos, donde nos cambió totalmente el paradigma de lo que veníamos, o sea, veníamos con una economía en pesos, se dolarizó, o sea, es complejo, no sé si los voy a aburrir si se lo explico, pero lo que te voy a decir es que vos tenés un proyecto, tenés los inversores, ese no se viabilizó, o por el permiso municipal o porque cambió el contexto, y no hay que encapricharse con el proyecto, no salió, lo dejamos ahí, hacemos otro. Seguramente para ese terreno, para ese comitente, cuando vengan, no va a ser el mismo proyecto, porque hoy día todo cambia muy rápido. Y no importa haber perdido, si se quiere, ese proyecto, gana muchísimo porque esa gente terminó invirtiendo en otra cosa, nosotros nos quedó ese prototipo para desarrollar, o sea, es como que siempre vas pensando en positivo, diríamos, pero no aferrarse a un proyecto porque si no sale es porque alguna de las variables no está alineada. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta, pregunta? En el chat no tengo ninguna escrita, por eso pregunto. Para arquitecta Alejandra, al principio de la charla dijo que era importante conocer la idiosincrasia en donde uno proyecta y construye. Esa elección que comentó sobre proyectar un laundry o poner un lavadero en cada unidad funcional, mi pregunta es si la elección las van decidiendo los inversores y futuros inquilinos o uno proyecta diferentes alternativas y luego se decide por una que cree que es la más conveniente. O sea, ¿quién tiene la última palabra sería? Y siempre hay que tomar decisiones que conllevan riesgos. Uno decide en el proyecto. Uno decide en el proyecto en función al comitente o a qué le van a dar valor. A ver, si fuese un edificio para estudiantes, te aseguro que pongo un laundry. Pero estos son semipisos, donde todos querían sus propios lavaderos, con su balcón de tender, ¿para qué voy a poner un laundry? Entonces, y ahí es una decisión netamente del desarrollador, porque vos ya lo planteás de entrada y es el valor agregado y es lo que vos promocionás. Alejandra, yo te quiero hacer una pregunta, porque hubieron dos conceptos que están relacionados a valores que había mencionado Mariana, pero mucho hiciste hincapié en la búsqueda de la calidad, tu experiencia en gestión de calidad, y por otro lado, la importancia de la ética en la profesión. Sí, cuando yo hice, que no la terminé, a la maestría en gestión de calidad, es como un antes y un después cuando uno empieza, lo decían los profesores, cuando uno empieza a valorar la calidad de las cosas. Y la ética viene son los valores que uno trae, ¿no? Y para mí, personalmente, es lo que tiene que ver con la forma de ser de cada uno. O sea, o sea, no puedo hacer algo que a mí no me cierre, no puedo hacer algo de lo cual no esté totalmente convencida o que genere un riesgo para mi reputación. Yo sé que vos decís, si bien Marque es mi estudio, pero mi nombre es el respaldo de este estudio, entonces cualquier negocio donde voy a entrar lo analizo, veo absolutamente todo. La ética la llevo adelante, o sea, son mis principios como persona, que cada uno tendrá los suyos. Lo que no sé si esto responde a tu pregunta, Inés. Sí, fundamentalmente, Alejandra, porque me pareció muy valioso dentro de, digamos, de toda la explicación que fuiste dando de cómo te recibiste, cómo empezaste a trabajar, cómo comenzaste como desarrolladora inmobiliaria, y en un momento determinado decías que te tocó tomar decisiones donde elegiste lo éticamente correcto. Creo que hablaste, por ejemplo, en
en el abordaje del ambiente, del paisaje, de los espejos de agua, de la biodiversidad, del concepto de sustentabilidad. Y acá yo rescato, porque precisamente este ciclo de charlas que nosotros venimos propiciando desde la cátedra tienen que ver también no solo como convocar a nuestros alumnos contenidos, sino también ayudarlos a formarse no solo como seres humanos, sino como seres humanos que sean correctos en la actividad profesional y en el mercado laboral en el que se manejan. Entonces esto por lo menos de lo que escuchamos nos parece como muy valioso como mensaje para los estudiantes que están escuchando tu experiencia. Sí, sí, porque la verdad es que hay que entender que para vivir en una sociedad organizada y ordenada tenemos que respetar. Siempre admiramos mucho a veces otros países, otras sociedades, sin embargo acá no hacemos. Entonces hay que tomar conciencia de que tenemos las posibilidades de tener una sociedad ordenada, de ser mejores, y hay que empezar por casa, hay que empezar a... Entonces, eso es lo que yo siempre digo, e incluso en el estudio siempre decimos, si ponemos una normativa, la cumplimos. Si no la vamos a cumplir porque no sirve, la revisionamos, pero no la dejamos de lado, porque si no te mataste armando un procedimiento. Trabajamos todos en equipo, no, vamos a hacer esto. No, pero es muy laborioso, lo dejo. No. Si es laborioso, vamos a hacerlo más corto, pero no lo dejemos de hacer. Trabajar todo esto, toda esta base me lo dio mucho. Trabajar con normas ISO, cuando trabajaba en el comercio, que certificamos normas ISO en la parte de procesos de organización, porque ISO vos podés certificar distintas partes, y en la gestión de calidad, donde uno planifica y se organiza. Y después entender, esto es mi trabajo profesional, la calle, día a día. Yo siempre digo que cuando te hacen una corrección en la municipalidad, a veces uno protesta, pero siempre tiene un fundamento de gente que estudió de manera desinteresada, ¿no? La gente que planificó, o sea, siempre me gusta mucho charlar con los directivos y con la gente de las distintas áreas, tanto municipalidad, SAMED, y les cuento una anécdota cortita. Pedimos factibilidad de agua para un terreno y no nos dieron. Y la red troncal pasa por el frente. Entonces me fui a hablar directamente con el director del área de proyecto. ¿Por qué no nos daba? ¿Sabés lo que pasa, Alejandra? Dice, nosotros tenemos el acueducto que llega hasta Colonia Benítez y ¿qué pasa? Y hay cantidad de conexiones clandestinas, que el caudal que debería ser 100 es 25. Con lo cual, si seguimos dando... Entonces, o sea, no podíamos tener factibilidad porque hay cantidad de conexiones clandestinas en el camino. Entonces, yo sé que esa gente que tomó la conexión clandestina la simplificó rapidísimo. Pero fíjate vos cuánto perjudica. Colonia Benítez casi no tiene agua y hay que hacer otra nueva red de acueducto. Entonces, es anecdótico, pero es la conducta, y no porque todos lo hagan lo vamos a hacer. Si no empezamos a cambiar, no cambia. Y bueno, hay que esperar una obra de una nueva conexión y nos exigen hacer un tanque para elevar agua y no modificar la presión. Y bueno, y lo vamos a hacer, se lo pone dentro de los costos del desarrollo y se lo hace. Eso pienso que es lo que me encantaría que los nuevos arquitectos lo traigan dentro, ¿no?, de su ejercicio profesional. Sí, porque creo que eso va vinculado a una palabra que obviamente es complementaria a la misión y a la visión del estudio, que son los valores que comentaba bien Mariana, que justamente tienen que ver con los valores éticos y morales y el respeto por las normas, por las instituciones, etc. Y creo que eso es parte de la formación de nuestros estudiantes, ¿no? Me parece que hay que hacer hincapié en eso, que siempre por ahí el camino más corto, como bien decía Alejandra, es transgredir la norma en vez de modificarla si es necesario, o adaptarse a la normativa porque por algún motivo está allí. Así que me parece interesante esto que planteamos también en la cátedra, que justamente tiene que ver con las competencias y con los valores y con la ética en el ejercicio de la profesión. Hay una pregunta para Mariana, que hace también Patricio, y dice, mi pregunta se basa en cómo se logra ese sello identitario en los inicios del estudio, ya que al comienzo uno va tomando como encomienda lo que primero aparece, por así decirlo, y se hace complicado mantener siempre una misma impronta.
¿Y cómo se hace? Y yo te diría, no tomando lo primero que se te aparece. O sea, creo que por eso digo, lo primero es reflexionar sobre lo nuestro. O sea, como decía Ale, ella tiene claro, o sea, es mi forma de ser. Bueno, pero eso lo trascendés. O sea, eso vos, los valores te marcan la cancha para tus acciones, digamos, eso es así. Y la identidad, vos, a ver, lo que primero haces, vos con quién, o sea, por ejemplo, ahora la Benal dice, me gustaría identificarme con el estilo de Alejandra. Y sí, uno hace eso. Yo siendo profesora ahora, tengo ciertos docentes en los que a mí me trascendieron y dije, me gustaría que me identifiquen como fulano. Uno puede hacer eso, pero primero tener claro con qué querés que te identifiquen. Porque ahí sí vos vas, en todo caso, tomando como modelos. Y después, el sello identitario es experiencia y es trayectoria. O sea, no se logra o sea, uno pone y decir, tengo cierta identidad. Eso también tiene que ver, nosotros en la administración lo vemos con la parte de institucionalización de las organizaciones. Pues muchas veces se creen que yo pongo en una placa la visión, misión, valores, hago un esquema de un organigrama, como hablaron recién, y está la empresa. Y eso no. La institucionalización se logra con esa vida organizacional. Y en esa vida organizacional, o sea, yo no voy a poder lograr una identidad, como decía, por ejemplo, Alejandra. Nosotros, el tema de la sustentabilidad, si nosotros vemos que va a tener un impacto negativo en la biodiversidad, optamos por no. Eso que dijo fue el ejemplo de todo, de la visión, de la misión, de los valores y de la identidad. ¿Por qué? Porque es un valor esto de atentar contra la biodiversidad que va en contra de tu escala de valor. Entonces no lo haces. Y esa coherencia es lo que te hace sello identitario. Y a su vez después la ventaja competitiva. O sea, porque esa identidad, esa identificación es lo que después te da esas ventajas. A veces con el tema de la biodiversidad y el impacto ambiental, que hoy es un tema que se trabaja mucho, es difícil no hacer, pero sí se puede ver las formas de mitigarlo, ver las alternativas que tienen cuando realmente puede haber una salida y se trabaja interdisciplinariamente con los organismos. Siempre es importante tener esa apertura. Y hay veces que no se puede hacer. Hay veces claro, por que eso, no se puede porque hacer, vos dijiste un ejemplo, y es no, y bueno, y es no. Y tenés poco, y sí, pero es eso lo que te da la fortaleza, porque vos también los valores, bueno, es como en la vida misma. A vos te identifican de una manera porque vos sos coherente en tu accionar y en tus creencias. Ahora, si vos vas para un lado o para el otro y no te pueden identificar rápidamente con algo, eso es así. O sea, lleva tiempo, pero digo, son cosas que están buenas reflexionarlas desde el principio, porque si no, es como que vos vas. Sí, ahí es interesante. También es cierto que cuando uno inicia la profesión, y bien lo aclaraba Alejandra, ella empezó quizás en principio como una desarrolladora inmobiliaria y luego fue mutando hacia la parte del desarrollo de edificios o del proyecto arquitectónico, etcétera. Es decir, también es cierto que la propia experiencia y el propio camino recorrido a lo largo del tiempo, sobre todo en los primeros años, va de alguna manera uno buscando esa identidad en función de las posibilidades que nos da el mercado, de las posibilidades y capacidades que uno tiene a partir de la formación que haya decidido seguir, inclusive después de la formación que nos da la propia carrera, sino especializándose en diferentes temáticas. Bueno, eso ayuda a que en poco tiempo uno pueda ir definiendo con más detalle esa identidad. Es muy difícil tenerlo ya desde el inicio del ejercicio profesional. Pero bueno, esta práctica que hacemos me parece que es interesante, digamos, ya verla desde la facultad, digamos. En el inicio hay que reflexionar, pero el sello se logra después de un camino recorrido, y ese camino no es lineal, claramente. Exactamente. ¿Alguna otra Sí, consulta? es importante Sí, entender que
es importante entender que cuando uno se recibe es la base, no es que te recibiste y tenés el título y ya, nada, no sabes nada cuando te recibís, o sea, de ahí hay que especializarse, hay que hacer experiencia profesional, no hay que quedarse, o sea, es la base el título, es el trampolín. Así Bueno, es. siguiendo el hilo de sabés visión, nada y misión, sabés mucho Mario, al mismo tiempo, digamos. siguiendo el hilo de visión, misión, quería extender una consulta a Mariana, ya que viene relacionada a la actividad siguiente, digamos, si nos puedes diferenciar qué es misión de visión, porque suelen ocasionarse confusiones, digamos. Y la gran diferencia es que la visión tiene que ver con ese futuro. Y la misión es el propósito para el cual vos generás algo, digamos. En este caso el estudio, bueno, ¿cuál es? Y esa misión tenés que tener bien en claro, o sea, el producto o servicio que vos vas a vender y el ámbito en el que lo vas a hacer. O sea, la misión sería, o sea, vos tenés la visión como una perspectiva, ¿no? O sea, entonces esa misión es como un gran objetivo que te da, después todas las metas y los objetivos estarían alineados a esa misión, porque si no, ¿para qué te la pones? Eso también, ¿no? Pero es esa misión en perspectiva sería la visión. Es como vos querés que te vean a un futuro, haciendo lo que estás haciendo. Y el haciendo lo que estás haciendo tiene que ver con la misión. No sé si fui clara, pero sería eso. Y Mariana, con respecto a bueno, esto que estás hablando, hay que aclarar de que no es algo inmutable tampoco. ¿Viste? Durante la carrera del arquitecto, a lo largo de 20 años, 30 años, ya la tecnología va cambiando, la arquitectura misma va cambiando, entonces se va mutando, ¿no? Uno como persona misma va mutando y va cambiando de visión, de misión, la va modificando y la va ajustando a la realidad, pero sí hay un eje al que uno tiene que mantener fiel, digamos. La que esencia tiene que estar. claramente, no es algo rígido, eso es lo que querés decir, no, uno puede Exactamente. cambiarla. A ver, tanto esto, o sea, los valores, el eje que vos llamarías sería ese sello identitario que tiene que ver con la identidad, pero después pueden ir mutando, o sea, hoy en día, es más, la cabeza rígida ya, o sea, tenemos que ser flexibles, y en eso también, sí, pero el tenerlos es como, son herramientas, eso es, son herramientas que te ayudan a encauzarte, nada más, son herramientas de gestión, el organigrama, o sea, los indicadores, por ejemplo, como dice Ale, ¿no? Los indicadores de calidad, los procedimientos, estos son herramientas que te ayudan a gestionar. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Otra pregunta? Ok, por lo visto ya están respondidas las cuestiones que de alguna manera seguramente irán apareciendo después en las próximas actividades cuando avancen con la organización de sus propios estudios y cuando podamos exponer lo que de alguna manera les planteó la cátedra, que es comenzar a pensarse ya como profesionales y poder armar estos equipos de trabajo como si fuesen estudios profesionales que van a empezar a dar respuesta a los diferentes encargos que iremos haciendo a lo largo del curso. Así que, bueno, algunas consultas aparecerán y en todo caso las molestaremos, al menos para poder preguntarles o que nos den una respuesta más adelante. Yo aprovecho en nombre de la cátedra a agradecerles nuevamente tanto a la licenciada Mariana Valdés como a la arquitecta Alejandra Amaro, obviamente por el tiempo que se tomaron y por transmitirnos toda esta experiencia en el desarrollo de su trabajo, en el caso de Alejandra, y todos los aportes conceptuales desde el lado de Mariana y de su formación como licenciada en administración. Las dejamos libres porque sabemos que seguramente tienen otras actividades y estaba el compromiso de superar esta hora y media o dos que estamos llevando. Así que al resto del curso le pedimos que se queden y las liberamos tanto a Mariana como a Alejandra. Muchísimas gracias a ambas.
Y gracias, Paula, de vuelta por la gestión. Gracias, chicas. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias a las dos. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, Inés. Gracias, Inés. Chao. Bueno, y nosotros seguimos. Muy brevemente, antes de cerrar esta jornada, primero, para consultar si tienen alguna cuestión que preguntar acerca de la actividad que venían haciendo desde la semana pasada. Y por otro lado, ya avisarles que el miércoles próximo la exposición estaba programada para que cada uno de los estudios pueda mostrarnos en ese muy breve videíto de 1 a 3 minutos el perfil del estudio, que le íbamos a hacer, no sabíamos todavía si virtual o presencial, ya está definido, va a ser de manera presencial en el Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Arquitectura de la provincia de Corrientes. Después les pasamos bien el dato en el grupo de Facebook de la dirección del Consejo Profesional y el horario exacto en el que va a ser, pero calculamos que seguramente será alrededor de las 17 horas como siempre, pero la actividad la haremos allí. Por un lado van a exponer todos los estudios, muy brevemente ese video, y por otro lado vamos a tener una charla del presidente del Consejo acerca de cuáles son las funciones de los consejos profesionales, especialmente el de Corrientes, pero cuál es de alguna manera el rol que cumple dentro del ejercicio profesional esta institución que nuclea a todos los arquitectos, además de obviamente los agrimensores e ingenieros. Mario, una actividad toda la tarde. Sí, Inés. Sí, yo te interrumpo un poquito. Sí. Porque en realidad la invitación que también hace el Consejo Profesional para poder brindarnos sus instalaciones para que desarrollemos esta actividad tiene que ver también con un especial interés en transmitir el mensaje del trabajo multimatricular. Es lo que hemos venido señalando y diciendo, no trabajamos solos. Es un consejo que nuclea arquitectos, ingenieros, técnicos, agrimensores, y bueno, ellos especialmente, ya lo han hecho en otras oportunidades también con nosotros, quieren compartir parte de las actividades que estamos desarrollando con los alumnos del último año de la carrera de arquitectura. Exacto, esa es un poco la idea de ese miércoles en el Consejo, así que bueno, la idea sería poder mostrar esos pequeños videos, tener un debate, una devolución por parte de la cátedra, pero también de alguna forma reflexionar entre todos sobre lo que vayamos a ver ese día, y luego al día viernes se subiría recién ese archivo, si es necesario modificarlo o lo que fuera, más las láminas que de alguna forma representan la configuración o presentación, digamos, de cada uno de los estudios. Así que, en principio, esa sería la actividad del día miércoles. Insistimos, nuevamente lo pondremos en el grupo de Facebook y en Instagram para que tengan exactamente el lugar, la dirección y el horario en que se va a hacer. Aquellos que no puedan asistir, obviamente por cuestiones de fuerza mayor o porque no se encuentren en la ciudad, obviamente están justificados, pero traten de que al menos uno de los representantes o dos de cada uno de los estudios estén, porque necesariamente todos los estudios que presenten su portfolio ese día son los que de alguna manera iniciarán el cursado. Los que no lo hagan, obviamente, señal de que no van a cursar la asignatura. Es una condición indispensable para el inicio de la actividad que vamos a hacer próximamente. Así que es una actividad obligatoria la de presentar el video y luego las láminas subirlas al Drive que les dejemos indicado. Así que esa cantidad de estudios que presenten, obviamente, si cumplen también con las normativas que ya hemos aclarado el otro día,
serán los alumnos que cursen el taller. ¿Alguna consulta, alguna sugerencia, preguntas? Aprovechen que si no, no nos vemos hasta dentro de una semana. Entonces sería para el miércoles el video en Corrientes y para el viernes el subir todo con las láminas. Exactamente. Bien, eso no es. Porque la idea es que el miércoles entre todos veamos y si algún equipo quiere modificar algo, porque bueno, se le sugirió una idea a partir de ver lo que planteó otro estudio, o porque le hemos hecho una devolución nosotros de cómo podría ajustarse o lo que fuera, tienen tiempo esos 2 días para hacer los ajustes que crean necesarios y a partir de ahí recién subir el trabajo el día viernes y con eso quedaría cerrada esta primera etapa, digamos, de configuración de los estudios. Esto no quiere decir que luego, en el transcurrir de todo el año, si alguno va viendo que quiere cambiar alguna cuestión que lo puso en sus láminas o modificar el video o lo que fuera, lo puede ir haciendo, digamos. Pero ya quedan al menos todos los estudios presentados y con la primera actividad cerrada. Mario, consulta, ¿no sería Sí. por ahí, para agilizar un poco también esa tarde, Sí. apropiado que, no sé, ese miércoles a la mañana nos suban el archivo al Drive que nosotros podemos armar? Entonces podemos descargar todos nosotros ya previamente el archivo y vamos pasando. Está bien, bien Álvaro. Para Sí, evitar, creo que es para evitar correcto ese eso, porque si no, entre que van poniendo el pendrive y todo eso se arma un lío. Así que sí, les sugerimos entonces, le vamos a enviar a lo mejor dentro de un ratito ya lo cargamos al Drive de cada uno de... El tema es que no sabemos tampoco cuántos estudios hay, así que vamos a armar un único Drive y todos Exacto. suben ahí, digamos, su Exacto. videíto. Solamente el videíto. Una vez que lo tengan listo, en lo posible, súbanlo antes del día miércoles que viene. O sea, a lo mejor el martes a la noche o el miércoles a la mañana ya deberíamos tener todos los videos subidos al Drive para que de alguna forma los podamos bajar en la computadora y pasarlos a todos juntos en el consejo profesional ese día. Porque es cierto, se pierde mucho tiempo Para agilizar un poco, sí, sí, sí. O sea, en la computadora. aclarar nuevamente que no es el video final, simplemente es un No, video. no, es una primera un presentación. modelo, una maqueta para empezar a ver y sobre eso hacer análisis. No es que vamos a evaluar el video ni nada, No, simplemente para empezar a conocernos, saber cuántos somos, cómo están conformados cada uno de los equipos, etc. Así que, nada, es más o menos eso. Sí le vamos a pedir que para el viernes nos puedan subir al Facebook, vamos a dejar ahí un mensaje y debajo lo escriben, cada uno de los estudios que ya esté conformado. No hace falta que tenga el nombre del estudio, sino que nos pongan el estudio, está conformado por fulano, fulano y fulano, para tener una idea de cuántos estudios tenemos y cuántos alumnos están ya conformando sus estudios. Propongo otra cosa. Podemos poner un link, si querés, de un archivo compartido de Google, pues un Excel, y ahí van cargando todos. Perfecto. Para que no se empiecen a perder los comentarios. Se queda un solo link, hacen ahí y cargan todos. Bien, bien. Tenemos la planillita de todos los años, así que ahí lo van cargando. No hay problema que después se modifique algo, pero al menos como para ya tener una idea, sobre todo porque queremos saber cuántos somos. Eso nos permite tener más o menos controlada la capacidad que necesitamos para la actividad en el consejo profesional o para los distintos espacios donde vamos a trabajar. Necesitamos al menos saber realmente cuántos alumnos tenemos cursando este año. ¿Otra consulta? Hay Rodrigo que quiere consultar algo. Pusieron, sí. Dice, yo me pude anotar recién hoy, no pude asistir la semana pasada, donde pregunto a qué grupo le falta gente para sumarme. Si entras, Rodrigo, al grupo de Facebook, que es 2022 TFC UPC FAU UNE, ahí podés preguntar y a lo mejor alguno de los equipos todavía no está completo y te responden. Ok. Dice que ya entró al grupo, así que ahí seguramente si hay algún equipo que no tenga todavía los 3 o 4 integrantes pueda sumarte.
¿Otra consulta? Bien, por lo visto no hay más nada. Así que bueno, los liberamos. Gracias de nuevo por compartir. Este ciclo de charlas se va a ir dando a lo largo de todo el año. Siempre tratamos de invitar a profesionales que nos den un pantallazo sobre algunos de los temas que en ese momento estemos desarrollando como actividad en la cátedra. Así que siempre estén atentos porque bueno, lo vamos armando a medida que vamos necesitando, vamos haciendo las invitaciones. Tenemos la suerte que nos responden siempre generosamente los colegas o los profesionales que llamemos, sean de aquí o del exterior, así que seguramente tendremos algunos nuevos invitados para las próximas actividades. En general tratemos de que podamos hacer una por mes, porque nos parecen que son miradas que, más allá de lo que podamos nosotros como cátedra brindarles o acompañarlos, siempre la mirada externa de quienes tienen más experiencia en algunas actividades que tienen que ver con el ejercicio profesional, nos parece que ayudan mucho a profundizar sobre algunos conceptos que sean necesarios para esos temas en desarrollo. Así que muchas gracias de vuelta a todos y nos volvemos a ver el miércoles en el Consejo Profesional. Gracias. Gracias, Perfecto, profe. gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias.